Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a continuar en la línea de los dos últimos episodios de Hemisférix, hablando del Congreso Mundial de Neurorehabilitación que se celebró online durante los días 6 al 11 de octubre del 2020. Recuerdo que en estos episodios no hablo del contenido general del Congreso, ya que sería inabarcable, sino que lo que estoy haciendo es resumir 8 de las 70 ponencias que pude ver y que me parecieron especialmente interesantes. También cabe decir, que no lo dije en los anteriores episodios, que parte de esas ponencias eran comunicaciones orales de muy corta duración, por lo que no me da pie a profundizar en el tema, sobre todo porque intento relacionarlo con la carrera investigadora del ponente. Pero sin duda muchas otras ponencias me parecieron interesantes e incluso algunas que tenían un mismo hilo conductor las utilizaré para hacer algún episodio monográfico como las relacionadas con la espasticidad. Para este tercer y último episodio dedicado al Congreso Mundial de Neurorehabilitación, me voy a valer de dos ponencias que en realidad voy a mezclar, ya que el contenido de una está dentro de la otra. Esta unión la hago a propósito de hablar de los Brain-Computer Interfaces o interfaces cerebro-máquina y el papel que están jugando en la investigación y poco a poco en la clínica. Las dos ponencias en cuestión son las de Suryo Suekadar sobre si estamos preparados para los BCIs y la de Eden Iva-Aklini sobre la estimulación eléctrica epidural, un tipo de estimulación medular para la rehabilitación de la marcha en lesionados medulares. El episodio va a estar dirigido por la ponencia de Suekadar, lo único que Suekadar dentro de su ponencia habla de la estimulación eléctrica epidural, por lo que ahí nos detendremos un poquito más y completaremos con lo que dice Iva-Aklini. Iva-Aklini es fisioterapeuta y trabaja como asistente de investigación en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausanne, dentro del EPFL. Vamos entonces a la ponencia de Suryo Suekadar sobre las interfaces cerebro-máquina en neurorehabilitación y la pregunta sobre si estamos preparados o no. Esta ponencia, cuyo material audiovisual es realmente inspirador, busca justamente inspirar y mostrarnos cuál puede ser parte del futuro de la neurorehabilitación y sobre todo hacernos la pregunta de si estamos preparados para ello. Nos va a hacer un bonito recorrido por el estado del arte en este área, mostrando ejemplos que incluso han trascendido a los medios de comunicación. Y todo este recorrido no podía hacerlo sino otra persona que Suryo Suekadar. Suryo Suekadar es médico, neurocientífico y profesor de neurotecnología clínica en Charité, Universitätsmedizin de Berlín, que es uno de los hospitales universitarios más grandes de Europa. También está involucrado en cooperación para el desarrollo en África, América del Sur y Asia. Científicamente, su trabajo se centra en el desarrollo de BCI y su combinación con la estimulación cerebral no invasiva. En 2016, él y su equipo permitieron a los pacientes tetraplégicos con parálisis completa de los dedos comer y beber de forma independiente utilizando un exoesqueleto no invasivo. En 2019 demostró que era factible registrar el llamado potencial de preparación fuera del laboratorio y en condiciones extremas, es decir, antes de hacer puenting. Este potencial de preparación es una señal cerebral con una intensidad de 1/1000ª de voltio que precede a los movimientos voluntarios en hasta 1,5 segundos. Como parte de una beca de investigación en el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, el NINS, él y sus colaboradores fueron los primeros en registrar la actividad magnética del cerebro en el rango de milisegundos, mientras el cerebro de un sujeto humano se sometía a estimulación transcraneal por corriente directa. Si comenzamos con la ponencia, Suekadar comienza recordándonos las formas que hay actualmente de recopilar la información cerebral, porque ese es sin duda un paso fundamental en el desarrollo de un BCI. Tenemos en primer lugar la electroencefalografía, en la que se colocan los electrodos en el cráneo y que, como conocemos, tiene mucha utilidad y seguridad, pero claramente la resolución y el rango de frecuencias que puede obtener es limitado. En segundo lugar, tenemos la electrocorticografía o electroencefalografía intracraneal, que utiliza electrodos colocados directamente sobre la superficie cortical para registrar la actividad eléctrica. Aporta una mayor resolución que la electroencefalografía clásica, pero conlleva más riesgos y se desconoce la estabilidad a largo plazo. Y por último tenemos los potenciales de campo local.
los LFPs, que son señales eléctricas transitorias generadas en los tejidos nerviosos y otros tejidos por la actividad eléctrica sumada y sincronizada de las neuronas. Se registran los potenciales de acción de neuronas individuales mediante matrices de electrodos implantados en determinadas áreas del cerebro. Hablar de registro de información cerebral a día de hoy es hablar de Neuralink. Neuralink, como seguramente ya sabéis, es una empresa de neurotecnología fundada por Elon Musk que se especializa en los BCIs con la idea de ayudar en la rehabilitación de enfermedades neurológicas. En septiembre de 2020 salió la noticia de la demostración de un chip implantado en una cerda llamada Gertrude, a la cual se podía medir la actividad cerebral en tiempo real, en concreto la actividad relativa al hocico. Si nos vamos ya a las aplicaciones clínicas del BCI en humanos, hay que hablar de Niels Birbaumer, quien publicó en 1999 un estudio titulado A Spelling Device for the Paralyzed, en el que muestran cómo utilizando los potenciales corticales lentos del electroencefalograma se podía lograr que una persona escribiera electrónicamente. A partir de ahí ya hemos visto un desarrollo exponencial de diferentes métodos de BCI, como el caso del BrainGate del laboratorio John Donoghue en la Universidad de Brown en 2012, que publicó un estudio en Nature en el que 2 personas con tetraplegia podían alcanzar y agarrar objetos utilizando brazos robóticos que controlaban directamente con la actividad cerebral. En un vídeo nos muestra Suekadar cómo una mujer se sirve café por primera vez desde que se paralizó hace 15 años. Otro ejemplo de aplicación, en este caso de electrocorticografía, es el de WeImagine, con 64 canales que conectan con un ordenador externo para grabar la actividad neuronal. Después nos enseña Suekadar un vídeo que fue muy visto en los medios de comunicación. Se trata de un chico tetrapléjico que a través de 2 BCIs implantados pudo controlar un exoesqueleto y caminar tras 2 años de entrenamiento. Este fue el sujeto del estudio que se publicó en 2019 en Lancet bajo la autoría del gran neurocirujano franco-argelino Alim Luis Benavid y colaboradores. El sujeto tenía tetraplegia después de una lesión medular C4-C5. Se implantaron 2 registradores epidurales inalámbricos bilaterales, cada uno con 64 electrodos, sobre las áreas sensitivo-motoras de las extremidades superiores del cerebro. Las señales electrocorticográficas epidurales se procesaron online mediante un algoritmo para enviar comandos al exoesqueleto o al avatar para el caso de la realidad virtual de los miembros superiores. Este estudio es una muestra de hasta dónde podemos llegar, pero no hay que menospreciar que las intervenciones que se realizan conllevan riesgo de infección y sangrado y que se puede requerir otra intervención si hay que reparar o directamente quitar el implante. Además, aún no hay una certificación para uso permanente y debe usarse por ahora en entorno de laboratorio. Después Suekadar nos muestra unos vídeos para ejemplificar el trabajo y los resultados con un exoesqueleto híbrido de mano neuronal basado en electroencefalografía y electrooculografía. La electrooculografía lo que hace es recoger las alteraciones del potencial de la retina en reposo y las producidas por el movimiento ocular o la estimulación luminosa. Los resultados que aparecen en los vídeos están publicados en un estudio de 2016 de Suekadar y colaboradores, publicado en Science Robotics, estudio en el que se muestran los resultados en las actividades de la vida diaria del trabajo con este exoesqueleto híbrido en 6 sujetos con tetraplegia. Es realmente impactante ver el antes y el después, y en los vídeos se refleja cómo los sujetos beben o comen algo que les gusta. Básicamente el funcionamiento del exoesqueleto era el siguiente. Las señales de electroencefalografía y electrooculografía se transmiten a una tablet inalámbrica que realiza el procesamiento de señales en tiempo real y la traducen en señales de control enviadas a una caja de control y a unos actuadores que mueven el exoesqueleto de la mano. Estos resultados realmente son esperanzadores e impactan mucho, pero evidentemente nos surge la pregunta o la duda de si este tipo de terapias son una mera compensación, un mero bypass neural. Ante esa duda razonable, Suekadar nos habla de la neuroplasticidad relacionada con el BCI y recurre al estudio de Ander Ramos Murguialdai del 2013. Ander Ramos, que por cierto también dio una excelente ponencia en este congreso sobre la transferencia de la neurotecnología de la ciencia al mercado. El estudio de Ramos y colaboradores tenía como objetivo evaluar la eficacia del entrenamiento diario con BCI durante 18 días para aumentar los efectos beneficiosos hipotéticos de la fisioterapia en 32 pacientes con paresia grave post-ictus.
se obtuvieron mejoras significativas en el Figel-Meyer del miembro superior que correlacionaron con los cambios en el índice de lateralidad de la resonancia magnética funcional y con la electromiografía de la mano. El resultado del índice de lateralidad significa que hay una migración de la actividad cerebral hacia el hemisferio contrario a la lesión, respecto al donde predominaba la actividad bilateral. Por lo tanto, parece que añadir el BCI a la fisioterapia puede inducir mejoras funcionales en pacientes sin movimientos residuales de los dedos. Estos resultados también se han visto en otros estudios como el de Mucaino y colaboradores del año 2014, aunque este fue con un solo caso y con una BCI combinada con electroestimulación. También, respecto a la marcha, al caminar, se ha estudiado si un entrenamiento de larga duración con BCI junto a un exoesqueleto, realidad virtual inmersiva y feedback visual táctil enriquecido permitía obtener mejoras en el déficit motor y sensorial en sujetos con lesión medular crónica. Este es el caso del estudio de Donati y colaboradores del 2016. Lo que vieron fue que tras el entrenamiento de un año, los 8 sujetos experimentaron mejoras en la sensibilidad superficial y propioceptiva y en el control motor voluntario en músculos clave por debajo del nivel de la lesión. A nivel funcional, el 50% de estos pacientes pasaron de una clasificación de paraplegia completa a incompleta. Esta recuperación se reflejó también en la neuroimagen. Zoe Kadar nos muestra vídeos respecto de ese estudio y es realmente inspirador para el futuro. Esos vídeos están disponibles como material suplementario en la página web del artículo que dejaré en la descripción del episodio. Y finalmente, como último ejemplo de neuroplasticidad asociada al BCI, Zoe Kadar nos muestra el estudio de Wagner y colaboradores del 2016 a través de varios vídeos que también están disponibles en la web del artículo. De hecho, algunos de esos vídeos han resonado en los medios de comunicación. Este es el estudio que describe ampliamente Edeni Baaklini en su ponencia, y aquí es donde nos vamos a detener un poquito más. Este estudio trata sobre la estimulación eléctrica epidural. Se implantó un estimulador epidural a nivel lumbosacro a 3 sujetos con paraplegia crónica tras lesión medular cervical y dicho estimulador tenía la capacidad de activación en tiempo real a través de trenes de impulsos que encajaban con la fase de la marcha. El mecanismo es muy interesante. Se activan las motoneuronas al reclutar circuitos propioceptivos dentro de las raíces posteriores de la médula. Conseguían un grado muy alto de especificidad ya que controlaban en todo momento qué electrodo activaba qué raíz y por tanto qué movimiento, de tal manera que hay una alta sincronización. Por ejemplo, la flexión de cadera sabemos que es lumbar alta y la flexión plantar sacra. Por lo tanto, se colocaban los electrodos de tal manera que se podía verificar que se producían los movimientos deseados. Para que esta estimulación funcione, debe haber una mínima contribución voluntaria que exprese que parte de la vía está preservada. Lo que hace la estimulación eléctrica epidural es aumentar la excitabilidad de las motoneuronas y además no solo permite que el cerebro explote las vías descendentes parcialmente preservadas, pero funcionalmente silenciosas, sino que también mejora la capacidad de la médula espinal para traducir la información sensorial específica de la tarea en la actividad muscular que subyace al estar de pie y caminar. Como vemos, cobran mucha importancia y tienen un rol clave los aferentes propioceptivos. El mecanismo fundamental de la estimulación eléctrica epidural, por tanto, es la convergencia espaciotemporal entre el flujo propioceptivo y el output motor, o la salida motora supraespinal residual y el proceso neuroplástico bidireccional que se genera. Esta convergencia es la que permite un control más robusto y natural de los movimientos de las piernas en comparación con los paradigmas de estimulación empírica como la estimulación eléctrica epidural continua. Dentro de las mediciones que hicieron en el estudio, que recomiendo mucho ojear, podemos destacar las relativas a la electroencefalografía. Hicieron mediciones de electroencefalografía durante la extensión de rodilla con y sin la estimulación eléctrica. Los intentos de activar los extensores de rodilla dispararon la llamada desincronización relacionada con el evento de la corteza sensoriomotora contralateral en la banda de frecuencias beta con y sin estimulación eléctrica. Esta actividad cortical ha sido relacionada con la ejecución del movimiento y es seguida por una resincronización relacionada con el evento después de terminar el movimiento.
sabemos que la amplitud de esa resincronización disminuye en proporción a la severidad de la lesión medular. La activación voluntaria de los músculos paralizados durante la estimulación eléctrica epidural llevó a un aumento en la amplitud de esa resincronización. Estos resultados sugieren que la estimulación eléctrica epidural mejora la excitabilidad cortical. Por tanto, vemos que este paradigma de intervención no se queda en la médula espinal. Si nos vamos a los vídeos que nos muestran tanto Suekadar como Baaklini, aunque con mayor contenido Baaklini, se puede ver el antes y el después de 5 meses de entrenamiento intensivo. Dicho entrenamiento se basaba en un entrenamiento en cinta de marcha, con o sin suspensión de peso corporal, entrenamiento en superficie y fortalecimiento muscular. Con el avance, incluso los sujetos podían entrenar sin el estimulador encendido, lo cual es una evidencia de restauración y no de mera compensación, e implica un paso enorme en neurorehabilitación. Es impactante ver cómo, al apagar el estimulador, cesaba al comienzo la actividad electromiográfica y una vez se vuelve a encender, el patrón de marcha vuelve a salir. Pero con el entrenamiento, como hemos dicho, eso mejora y aparece la actividad muscular y mejora la marcha. Después de unos meses, los participantes recuperaron el control voluntario sobre los músculos previamente paralizados sin estimulación y pudieron caminar o andar en bicicleta en entornos ecológicos durante la estimulación. En los vídeos se ve perfectamente la progresión desde la mera contracción del cuádriceps hasta cómo van reduciendo el soporte de peso corporal y las ayudas técnicas. Os invito a ver los vídeos del artículo porque merecen mucho la pena. Incluso es muy impactante ver la traslación ecológica del estudio. Además del entrenamiento, diseñaron un programa que permitía seleccionar las secuencias de la estimulación mediante voz a un reloj inteligente y adaptarlas a la actividad utilizando sensores inerciales en ambos pies. Entonces, según la actividad, como caminar, estar de pie o hacer bicicleta, se selecciona una secuencia de la estimulación eléctrica de tal manera que esto es muy distinto a la estimulación eléctrica continua, ya que la continua suprime la información propioceptiva y no parece generar los mismos efectos. Como vemos, estas intervenciones de neurotecnología combinadas con el entrenamiento intensivo y teniendo como paradigma en este caso el BCI, tienen un gran potencial para mejorar la movilidad de los pacientes con lesión cerebral y medular. Y este potencial ya se está reflejando en la evidencia. Por ejemplo, en la revisión de Costia y colaboradores del 2019 publicada en Brain sobre neurotecnología en neurorehabilitación del ictus, se puede ver la diferencia media en el Fugl-Meyer pre-post con el BCI respecto de otras terapias. El BCI consigue una diferencia media en el Fugl-Meyer de 6,3 a 13,2 puntos. Como digo, el BCI tiene mucho potencial, así como margen de estratificación junto a otras intervenciones, y eso Suekadar también lo transmite cuando habla de cómo podemos ir ya generando modelos de rehabilitación en los cuales, por ejemplo, el BCI sea el primer escalón, el segundo puede ser una estimulación eléctrica funcional combinada con electromiografía y un tercer escalón puede ser la terapia restrictiva o la terapia de movimiento inducido por restricción, la CEI therapy. Este tipo de modelo permitiría atacar todo, desde el déficit hasta la participación del paciente. Para ir finalizando ya la ponencia, Suekadar da una serie de primeras conclusiones. En primer lugar, los BCIs asistentes y restaurativos son herramientas clínicas efectivas para mejorar las condiciones de vida de los pacientes que están paralizados. En segundo lugar, el uso repetido del BCI puede llevar a cambios plásticos, estructurales y funcionales y disparar la neurorestauración. En tercer lugar, la variabilidad de la eficacia clínica es alta, por lo que la estratificación y la personalización son cruciales. Y en cuarto lugar, la última conclusión está formulada en forma de pregunta. ¿Está la tecnología del BCI preparada para la neurorehabilitación? Esta pregunta está marcada por muchos impedimentos, como puede ser el coste y la disponibilidad de tecnología diagnóstica de la que no todo el mundo dispone, como la estimulación magnética transcraneal, la resonancia magnética funcional o el tensor de difusión. Además, el uso del BCI sin una perspectiva recuperadora puede ser económicamente problemático. También es posible que el feedback sensorial sin un significado funcional no sea suficientemente motivante tras varias semanas de uso. La posible solución a esto es usar exoesqueletos neurales como ayuda técnica en fisioterapia y para la práctica de actividades de la vida diaria en casa.
Y para ilustrar esto, Suekadar nos muestra varios vídeos en los que aparece una mujer con parálisis de un brazo utilizando un exoesqueleto en la mano junto con un casco de electroencefalografía para abrir una botella de agua o para abrir una bolsa. Estos exoesqueletos neurales pueden ser una buena opción para ampliar el uso del BCI. Este área de los BCIs tiene mucho desarrollo por delante, muchos desafíos traslacionales, como los que tienen que ver con la seguridad, la adaptabilidad, la versatilidad, el confort, la integración dentro de la terapia, etc. Y por supuesto no olvidar los retos asociados a la neuroética. Como conclusión final de la ponencia y respondiendo a la pregunta que le da nombre, sí, la tecnología del BCI está lista, pero la traslación real depende aún del apoyo institucional. Y con esto terminamos este episodio sobre las ponencias de Suekadar y Vaaklini, que hemos visto que tiene mucho énfasis en la neurorestauración, en los BCIs, en la estimulación eléctrica epidural, en todos estos paradigmas que buscan tanto compensar como recuperar y que realmente pueden ser pues una esperanza real para pacientes severamente afectados, ¿no? Tenemos una gran oportunidad de investigación y de aplicación clínica de este campo. Es realmente ilusionante ver cómo podemos ayudar sobre todo a pacientes severamente afectados donde otras terapias pueden no llegar donde queremos, pueden no generar ese input biológico que necesitamos, porque al final necesitamos ese input biológico. Espero que os hayan parecido interesantes estas ponencias, este episodio en general. Lo que he ido mostrando del Congreso Mundial de Neurorehabilitación, sé que no representa todo el Congreso porque evidentemente hay muchos aspectos que no hemos hablado, hay aspectos que incluso son más dirigidos a otras profesiones, ¿no? Hay ponencias sobre disfagia, sobre cognición. Ha habido otras ponencias que no tienen tanto que ver con la neurorehabilitación, que puede ser interesante sacar a colación en otro momento, pero yo creo que estas ponencias que he seleccionado pueden ser muy representativas de lo que puede ser el futuro de la neurorehabilitación, de lo que es estar a la última, ¿no? En diversas intervenciones, en sensibilidad, en motricidad, en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, ha habido ponencias que me han gustado mucho sobre el embodiment cognitivo, ¿no? Y también los estudios de Andrea Serino, por ejemplo. Yo creo que ha habido muy buenos ponentes este congreso. Yo creo que la modalidad online ha servido. Yo creo que da mucha facilidad el poder ver las ponencias con tranquilidad y tener mucho más tiempo. Por lo que no sé si el año que viene o creo que es en 2022, se hace el siguiente, no sé si se hará online, nos preguntaron en una encuesta a los que nos apuntamos si nos gustaría, yo dije que sí, pero veremos qué ocurre. No me enrollo más, os doy las gracias por seguir en concreto esta serie de 3 episodios sobre el Congreso Mundial de Neurorehabilitación. Os invito a participar en los siguientes, así como en otros congresos, ya que realmente nos hacen un resumen muy bueno de trabajos propios muchas veces, de trabajos ajenos también, pero nos hacen un resumen muy interesante de varios temas que nosotros, la mayoría de mortales, no podemos llegar porque es inabarcable todo el campo, ¿no? Entonces, nada, me despido de vosotros hasta la semana que viene, seguramente pues continuando con el resumen de Broken Movement o probablemente con alguna entrevista que viene pendiente. Así que hasta la próxima semana.